continuar con el libro de los Hechos, hermanos. Vamos a ver en esta mañana en la lección número 52. El tema se llama Pablo predica el Evangelio en Corinto, ¿verdad? Vamos a ver cuatro cosas, miren. Vamos a ver que Pablo tiene un encuentro con Priscila y ¿qué? Aquila. Vamos a ver que Pablo llevó a cabo su ministerio tanto a los judíos como a los gentiles. Vamos a ver que Pablo es animado por el Señor y vamos a ver que Pablo es acusado por los judíos de quebrantar la ley, y también vamos a ver despedida de Pablo a los hermanos en Corinto. Miren, aquí tenemos unas imágenes. Aquí está, hermanos, estamos viendo el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? Por aquí fue viajando, ¿verdad? Hablamos de Atenas el domingo pasado, ¿verdad? Y ahora Pablo sale de Atenas y ahora está entrando aquí en la ciudad de Corinto, hermanos. Vamos a ver algunas imágenes de lo que había ahí, ¿verdad? Este es el templo de Afrodita, donde la gente adoraba con sacerdotisas, hermanos, ¿verdad? Se practicaba la prostitución, ¿verdad? Y luego tenemos el templo de Dios Apolos, ¿verdad? Que también estaba ahí en la ciudad de Corinto. Bueno, miren, en la lección 51, ¿verdad? La anterior a esta, estudiamos que Pablo predicó allá en Atenas, ¿verdad? Y vimos que era una ciudad que, hermano Ulises, era una ciudad que idólatra, ¿verdad? Y que era considerada como una ciudad universitaria, ¿verdad? Y era un lugar donde la gente filosofaba, ¿verdad? O sea, que le gustaban la sabiduría humana, hermanos, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que este estereotipo es en el cual la gente no es receptiva al evangelio, ¿verdad? Por eso, ¿se acuerdan del joven rico cuando se encontró, cuando se topó con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el rico, ¿qué le pregunta? Maestro bueno, ¿qué haré para qué? Para heredar la vida eterna, ¿verdad? Y luego dijo, pues conoce los mandamientos, pues, y dice, pues hasta dice él que los guardó todos, ¿verdad? De su juventud, ¿verdad? Pero que había un problema, hermanos, ¿verdad? Las riquezas, ¿verdad? O sea, todos los ricos, los políticos, los que son gente universitaria, caen en este estereotipo, hermano, que al final de cuentas, por el conocimiento que ellos tienen, rechazan el evangelio, ¿verdad? Hermano, pero fíjense, vemos de que, hermano, la gente fue poco receptiva al evangelio, ¿verdad? Porque hubo pocos resultados, aunque el apóstol Pablo cumplió con la voluntad de ¿qué? La voluntad de Dios, hermano. Él le correspondió nada más predicarles, ¿verdad? Y él decidió salir de ahí, hermanos, ¿verdad? Por eso dice Hechos 18:1, hermanos, dice lo siguiente, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corinto. Entonces, cuando Pablo salió de Atenas, hermanos, no salió porque lo sacaron. ¿Sí se acuerdan? Hermanos, en las otras ocasiones, los judíos lo perseguían, lo golpeaban y luego lo tenían que sacar. ¿Sí se acuerdan? Pero en esta ocasión no sucedió eso, hermano. Pero Pablo salió por su propia voluntad, hermano, porque había poco que hacer. Hermano, con la gente que es estéril, la gente que no da fruto, la gente que no quiere obedecer al evangelio, ¿qué puedes hacer, hermano? ¿Verdad que dicen que a fuerzas ni los zapatos ¿qué? Entran, hermano. Entonces, esta gente había rechazado el evangelio. Hermano, de Atenas a Corinto se recorrían 64 kilómetros. Y al llegar Pablo a Corinto, se encontró con uno de los centros comerciales más grandes de aquel entonces, pero también con una gente que le fascinaba lo carnal, ¿verdad? Fíjense, los atenienses, ¿qué buscaban? La verdad, entre comillas, ¿verdad? Ellos buscaban la sabiduría para conocer la verdad, entre comillas, ¿verdad? Porque la verdad era la palabra de Dios, hermanos, y Pablo se las llevó y no la quisieron, ¿verdad? Mientras los corintios, ¿qué buscaban? El placer, hermanos, ¿verdad? Es decir, si los atenienses fueron difíciles, ¿verdad? Y duros de corazón, pues los de Corinto no se quedaban, ¿qué? Atrás, hermanos, o sea, los atenienses eran tremendos, pero también los corintios eran bien tremendos,
¿verdad? Como vamos a ver en este estudio, ¿verdad? Porque vemos de que ellos tenían una manera incorrecta de ser, pero aún así Pablo predicó el evangelio en Corinto, hermanos, y ese va a ser nuestro estudio. Pablo predica el evangelio ¿en dónde? En Corinto, hermanos. Bueno, y cuando él hace esto, ¿qué sucede o qué es lo que pasa? ¿Verdad? Va entrando Pablo a la ciudad y ¿qué es lo que sucede, hermanos? Bueno, vamos a ver que en primer lugar Pablo tiene un encuentro ¿con quién? Con Priscila y Aquilas. Miren, dice Hechos 18:2. Dice, y Pablo, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos saliesen de Roma. Dice, fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer ¿qué? Hacer tiendas, hermanos. Miren, la historia secular menciona el destierro por el decreto imperial, como aquí lo acabamos de leer, para que saliesen los judíos ¿de dónde? De Roma, hermanos. Eso sucedió alrededor del año 49 después de Cristo, hermanos, ¿verdad? Y es probable que esto sucediera por el conflicto relacionado a la predicación de Cristo, hermanos, y de los cristianos, ¿verdad? Y como Roma consideraba el cristianismo como una forma de judaísmo, fíjate, hermano José Luis, ¿verdad? Los romanos consideraban el cristianismo como una forma ¿de qué? De judaísmo, ¿verdad? Por eso vemos aquí que fueron desterrados tanto cristianos como judíos. Bueno, hermanos, no sabemos si Aquila o Priscila eran o no cristianos, ¿verdad que sí? Porque dice, ¿qué dice el texto? Que encontró ¿a quién? A un ¿qué? Judío. ¿Cómo se llamaba? Aquila, hermanos, ¿verdad? Cuando Pablo los halló, ¿verdad? Pues bueno, dicen unos que sí era cristiano y otros dicen que no era cristiano, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es de que seguramente, si no eran cristianos, hermano Ulises, Pablo los ¿qué? Los evangelizó, ¿verdad? Y seguramente ellos se convirtieron ¿en qué? En cristianos, ¿verdad? Llegaron a tener una unidad, hermanos, llegaron a tener una armonía entre ellos, ¿verdad? De hecho, de aquí salen a predicar, ¿verdad? Ya no se quedan ahí en Corinto. Vamos a ver que más adelante salen juntos y salen a predicar. Hermano, el texto dice que Pablo halló a Aquila, ¿verdad? No sabemos cómo ocurrió esto, puede que haya sido en la sinagoga, ¿verdad? O en cierto momento, hermanos, a lo mejor Pablo les fue a pedir trabajo, hermana Santi, ¿verdad? Porque dice que eran del mismo ¿qué? Del mismo oficio, o sea, ellos se dedicaban a fabricar tiendas, y Pablo también, él conocía de eso, hermano, ¿verdad? Entonces, dice, hermano, Pablo después escribiría allá en Romanos 16:3, fíjense, allá en Romanos dice, saludad a Priscila y Aquila por mí, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias ¿de qué? De los gentiles, fíjense. Entonces Pablo, hermanos, encontró en Priscila y Aquila por la providencia de Dios. O sea, que Dios está en control de todos, hermanos, ¿verdad? Dios siempre va a mover las piezas para que si alguien tiene un corazón bueno, tiene un corazón receptivo, Dios los va a acercar al predicador, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí, hermanos. Y de ahí empezó una amistad grande, ¿verdad? Y que le dio fortaleza a Pablo, hermano. Pero no solo encontró estas buenas amistades, sino que también encontró, hermano, un buen trabajo, ¿sí? Se dice que cuando estamos desanimados, hermanos, es importante que mantengamos la mente ¿qué? Ocupada, hermanos, ¿verdad? De hecho, también se dice que una mente ociosa es taller ¿de qué? De Satanás, hermanos. O sea, hay que tener la mente ocupada para no preocuparnos, ¿verdad? Hay que tener la mente siempre, el cuerpo haciendo algo físico, para que, hermano, tengamos una mente sana, ¿verdad? Dice el texto que como Aquila y Priscila trabajaban en el mismo oficio de Pablo, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas.
O sea que fíjense, hermano, a pesar de que Pablo se le había entrenado para ser un rabino. ¿Sí, hermano Lices? ¿Qué era un rabino, hermana Jessica? ¿Verdad? Un maestro, ¿verdad? Pero el rabino era maestro de la ley judía, ¿verdad? O sea, Pablo era un políglota, hermanos, sabía muchos idiomas, tenía mucho conocimiento, pero también, hermanos, se le había enseñado el oficio de hacer tiendas. ¿Verdad? Cilicia, la provincia nativa de Pablo, era notoria por la producción de una tela hecha de pelo de cabra, la cual rechazaba la humedad, hermanos, y era ideal para las tiendas. Hermano, Pablo era un habilidoso artesano, ¿verdad? Tanto para la tela como para el cuero. Hermano, para Pablo el trabajo físico suplió su necesidad financiera. Hermano, no obstante, cuando esta condición financiera mejoró, Pablo continuó trabajando con sus manos. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? Con lo cual trataba de evitar la acusación de que le señalaran que predicaba. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjense, Pablo siempre hizo eso, hermanos. Aunque los hermanos le mandaban ayudas, le mandaban cosas para su necesidad, o sea, dinero material para su necesidad, Pablo como quiera seguía trabajando, para que la gente no anduviera hablando de que él andaba predicando por dinero, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, hermano, pero también vamos a ver que posiblemente Pablo vivió en el hogar de ellos. Entonces tal vez tenían en la casa de Aquilas y Priscila, en la parte de atrás tenían un taller, hermano, ahí donde fabricaban las tiendas, ¿verdad que sí? Casi por lo regular así es, ¿verdad? Tienes tu casa y ahí mismo pones el taller, el negocio, ¿verdad? Fíjense, y hermano, hasta probablemente puede ser que la casa de ellos se convirtiera en el lugar de reunión de la iglesia. ¿En dónde, hermano? En Corinto, ¿verdad? Pero hermano, cuando Pablo predicó el evangelio en Corinto, no solamente encontró a Priscila y Aquila, sino que también en Corinto Pablo llevó a cabo su ministerio tanto para judíos como para gentiles. Mira, ahí lo dice el versículo 4. Dice, ¿sí está el versículo 4? Dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a ¿qué? A griegos, ¿verdad? Los griegos eran los gentiles, hermano. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyendo en el Señor con toda su casa, muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, hermanos. Fíjense, además de que Pablo tuvo la oportunidad de trabajar con sus manos, hermanos, Dios también le otorgó la oportunidad de compartir el evangelio, hermanos, en una ciudad comercial tan importante como la ciudad de Corinto. Entonces, hermano, era una regla, ¿verdad? Lo que siempre hacía Pablo, que era, cuando llegaba a una ciudad, hermanos, llegaba ¿a dónde? A las sinagogas, ¿verdad? Y aquí es Pablo donde comenzó a trabajar en la obra de Dios. Hermano, los griegos era un grupo temeroso de Dios, a quien le repugnaba la iniquidad de la ciudad y estaban buscando algo mejor. ¿Sí, hermano? Pablo, por lo general, el tema de Pablo, hermanos, es como siempre, en otras ocasiones, hermanos, giraba en torno, ¿verdad?, a hablar acerca de Cristo, hermanos. Les presentaba que Cristo era, ¿qué, hermanos? El Mesías, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermano, en medio del trabajo, tanto físico como espiritual, se produjo la llegada de dos grandes, ¿qué, hermanos? Hermanos, ¿verdad?, y colaboradores, y esto produjo un incentivo adicional para trabajar más en la obra de Dios, ¿verdad? O sea, que cuando alguien llega, hermanos, o sea, imagínense, llega aquí otros hermanos de fuera y se siente el ánimo, hermanos, se siente la armonía, ¿verdad? Eso te motiva a seguir adelante, ¿verdad que sí? Entonces,
Y esto es lo que sucedió, hermanos. Pues dice que el texto, que Silas y Timoteo vinieron ¿de dónde? De Macedonia. Entonces, cuando Pablo fue dejado en Atenas, hermanos, les había dado la orden a los hermanos que regresaban a Macedonia para que otra vez se regresaran. ¿Quién? Pablo, para que se regresaran Silas y Timoteo, hermanos, ¿verdad? Que se vinieran lo más pronto posible, ¿verdad? Y en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 5, hermanos, indica que Timoteo se había reunido con Pablo en Atenas, pero también indica que Pablo lo había enviado de regreso a Tesalónica. Fíjense, hermano, ahí en la carta de Tesalonicenses, vea, Timoteo había que venido de allá de Tesalonicenses a Atenas y tuvo un pequeño encuentro con Timoteo. Vea, pero Pablo lo regresó ¿a dónde, hermanos? A Tesalonicenses. Vea, porque, hermanos, para que Timoteo fortaleciera a los hermanos y para que les diera ánimo a los cristianos de ese lugar. Y así igualmente Silas, hermanos, también Pablo a Silas lo mandó a Filipos, hermanos, porque eran congregaciones que niñas, ¿verdad? Eran congregaciones recién nacidas, hermanos, y no tenían mucho conocimiento, ¿verdad? Entonces, pero cuando Silas y Timoteo llegaron allá a Corinto, hermanos, esto revitalizó a Pablo de muchas maneras, ¿verdad? Su sola presencia de ellos fue aliento para Pablo. Entonces, cuando estuvieron juntos, hermano, es muy seguro que hasta se estuvieron riendo, ¿verdad? Y hasta lloraron juntos y se platicaron ahí de todo lo que ellos, de las vivencias que ellos tuvieron. Entonces, además Timoteo, hermanos, ¿saben qué? ¿Saben qué traía Timoteo, hermanos? Traía buenas nuevas de la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por lo que dice primera carta de Tesalonicenses 3:6. Hermano, Pablo dice ahí, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, dice, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor en medio de nuestra necesidad y aflicción. Dice, y fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fíjense, hermano. O sea, se estaban portando bien los hermanos de Tesalónica. Estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Es las noticias que le había llevado Timoteo a Pablo. Entonces, pero también, ¿saben qué? Cuando llegaron Silas y Timoteo, hermanos, ¿saben qué también llevaban? Aparte de buenas noticias, pues también llevaban un sustancioso presente en efectivo, ¿verdad? Como nosotros, ¿cómo le llamamos nosotros, hermano José Luis? ¿Una ofrenda de qué? De amor, ¿verdad? Así le llevaban ahí Pablo, Silas y Timoteo le llevaban a Pablo una ofrenda de amor, hermanos, de los hermanos de Filipos. Vea, Pablo más adelante escribiría a los cristianos, ¿verdad? En Corinto, dice que lo que le faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Eso lo dice 2 Corintios 11:9. Entonces, este presente, hermanos, le posibilitó a Pablo de dedicarse tiempo completo a lo que más amaba, a la predicación ¿de qué? Del evangelio. Hermano, si no harías eso, hermano José Luis, si los hermanos de Estados Unidos te mandaran una ayuda para que te dieran un sostenimiento, ¿no te dedicarías a predicar nada más, hermano? No, pues sí me dedico nomás a predicar. ¿Verdad que sí? Y agarramos tiempo. ¿Verdad? No, pero, o sea, entre semana te vas a trabajar, hermanos, allá a la obra. ¿Verdad que sí? No, ese no es tiempo completo, pero es lo que estamos diciendo aquí, que Pablo se dedicó tiempo, ¿qué? Completo, cuando recibió esa ayuda. Entonces, también podemos ver que cuando Silas y Timoteo llegaron, hermanos, esto movió a Pablo a ser más valiente, ¿verdad? Porque dice el texto que su mensaje se volvió más agresivo, hermanos. Ahora no estoy solo, ahora tengo muchos hermanos, ¿verdad? Y dice que les testificaba a los judíos de que Jesús era el Cristo, hermanos. Anda, ¿no? ¿Qué escuchaban? Cuando estaban escuchando los judíos, ¿qué hacían? Hasta se retorcían. ¿Cómo que este es el Mesías, uno que se murió? Pues si nosotros estamos esperando a alguien que viene en un corcel y que va a derrocar a los romanos. Y se retorcían ahí. ¿Cómo va a ser ese hombre que se murió en la cruz? No puede ser. Hermano, pero y les comprobaba, ¿verdad? Y les hablaba de que iba a haber una resurrección. Entonces, cuando Pablo, hermanos, proclamó que Jesús era el Cristo, los judíos se volvieron hostiles, se opusieron y blasfemaron el nombre de Jesús. Fíjense lo que sucedió.
Entonces, cuando ellos hicieron esto, ¿qué es lo que hizo Pablo, hermano? Miren, sacudiéndose los vestidos, hermano, y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Sí, hermanos? O sea, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que, o sea, a nosotros nos corresponde predicarles el evangelio, ¿verdad? Si ellos lo rechazan, pues ya la sangre de ellos es sobre ellos mismos, ¿verdad? Pero ya no es sobre nosotros, hermano, ¿verdad? Y este es un texto que, hermano, que está ya en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 3 y capítulo 33, hermanos, donde dice que si el mensajero de Dios no amonesta al impío, este morirá en su iniquidad, pero su sangre será demandada del que no lo amonestó. Fíjense, hermano. O sea, si no le predicamos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder con la gente, hermanos? ¿A dónde se van a ir? Al infierno. Y si no le predicamos, ¿qué va a suceder? Pues también nosotros, ¿verdad? La sangre va a ser demandada de nosotros. La sangre de ellos es sobre nosotros. Así es. Fíjense, hermano, pero si el mensajero de Dios amonesta al impío, el mensajero habrá librado su alma, y ya sea que el impío se convierta o no de su mal camino, ¿sí? O sea, cuando nosotros predicamos, hermanos, ya nosotros libramos nuestra alma, hermanos. Amén. Se conviertan o no. Y eso es lo que tenemos que hacer, es lo que estaba aquí Pablo haciendo, hermanos, cuando se estaba sacudiendo los vestidos. Entonces Pablo dice en la escritura que salió de la sinagoga, hermano, pero no fue muy lejos, ¿verdad? Porque ¿qué sucedió? Un temeroso de Dios le ofreció su casa, la cual estaba al lado de ¿qué? De la sinagoga, hermanos, ¿verdad? Imagínense. Dice el versículo 7, dice: saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Fíjense, qué situación irónica, ¿verdad? Vean cómo Dios proveyó este lugar, hermanos, ¿verdad? Y a un ladito, fíjense, ahí se escuchaban, cuando cantaban los judíos, estaban alabando a los judíos, se escuchaba el ruido. Y luego cuando empezaban a cantar los cristianos, pues también. Y como que de repente no dejaban escuchar a aquellos, ¿verdad? Fíjense, hermanos, seguramente los judíos se asomaban para ver a la gente y las carrozas que llegaban al lugar de reunión de la iglesia. Se asomaban, ahí estos que andan haciendo, ¿verdad? Y nomás andaban buscando hacerles males, ¿verdad? Que sí, hermanos, les molestaba la presencia de los cristianos ahí a un lado de ¿qué? De la sinagoga, hermano, ¿verdad? Y también, hermanos, les molestaba el canto de los cristianos, ¿verdad? Alabando al Señor Jesucristo en la casa de Justo. Mientras ellos trataban, hermanos, de leer la Torah, y esto seguramente, hermanos, los enfurecía. Estaban leyendo cantaban que Padre, y acá se les enfurecían, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo, hermano. Entonces, después de esto, hermanos, tenemos, fíjense, resultados regocijantes. Hermanos, los resultados en Atenas habían sido escasos, pero la respuesta de la gente en Corinto fue sorprendente, ¿verdad? Porque fueron muchos los que se convirtieron. Y aquí hay una pregunta, fíjense, hermano, aquí hay una pregunta, ¿verdad? Hermano, ¿se han leído la carta de Corintios? Anda, eran bien tremendos, ¿verdad? Por eso eran carnales, ¿verdad que sí? Eran carnales, hermano, pero se fueron limpiando, ¿verdad? Y, hermano, pero fíjense cómo allá los intelectuales de Atenas no se convirtieron, pero estos que practicaban el pecado y vivían en la carne, hermano, cómo sí los vino a transformar Cristo, ¿verdad que sí? Es que, hermano, ¿indicará esto que el inmoral es mejor candidato para ser convertido que el intelectual? Pues a lo mejor sí, ¿verdad? Porque es lo que estamos viendo aquí. Más adelante el Señor diría que Él tenía mucho pueblo, hermanos, ahí en Corinto. Y el versículo 8 habla del comienzo de la cosecha. Miren, el primer convertido que se menciona es asombroso. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, y Crispo, ¿sí, hermano Ulises? No dice Cristo, dice Crispo con P. Vea, Crispo, ¿el principal de qué? De la sinagoga. Anda, hermanos, ¿y qué sucedió cuando se hizo cristiano? Los judíos lo excomulgaron, hermanos, lo sacaron. Ya no lo recibían ahí, ¿verdad? Porque se había hecho ¿qué? Cristiano. Dice que creyó en el Señor con toda su ¿qué? Su casa.
entonces, el haberse convertido en cristiano, hermanos, para Crispo, hermano, no fue algo fácil, ¿verdad que no? Eso le ha de haber costado mucho, hermanos. Pero muchos han pasado por estos. ¿No has batallado, hermano Ulises? Para cuando vas a venir a la iglesia, ¿verdad? Y si nos ponen trabas, pues es lo que pasó este hermano Crispo. Pero el cristianismo, hermano, es para valientes, no para cobardes. Es para valientes, sí. Porque muchos han hecho el mismo tipo de cambio radical. Si el hecho de que la iglesia se le haya otorgado un lugar de reunión a un lado de la sinagoga molestó a los judíos, y la deserción de este principal, ¿verdad? Porque como que dice ahí que era el encargado, principal quiere decir que era el encargado, el que estaba al frente, ¿verdad? Esto también ha de haber devastado a los judíos. Entonces, esta frase, creyó en el Señor, hermano, abarca todo lo que se tiene que hacer para convertirse en cristiano. ¿Sí, hermano? Dice que creyó en el ¿qué? En el Señor. O sea que esta frase quiere decir que él oyó, escuchó, confesó, se bautizó, se arrepintió, hermanos, y se bautizó, ¿verdad? De hecho, en la primera carta de Corintios, hermanos, capítulo 1, versículo 14, dice que Cristo fue bautizado, hermanos. Hermanos, dice, de hecho allá en esa carta dice que Pablo lo bautizó con sus propias manos, hermanos, fíjense. Si ustedes van allá, primera carta de Corintios 1:14, vean, porque estamos hablando aquí de que Crispo obedeció el evangelio. Allá en la carta de Corintios dice que Pablo lo bautizó con sus propias, ¿qué? Con sus propias manos, hermanos. Entonces, después de mencionar la conversión de Crispo, Lucas hizo una maravillosa declaración, hermanos. Dice el versículo 8, dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, los corintios fueron salvos exactamente de la misma manera que fueron todos los demás, hermanos, que se mencionan en el libro de los Hechos. Es posible que muchos que creyeron y fueron bautizados incluyeran a Estéfanas y su familia, a quienes Pablo se refería como las primicias de Acaya. ¿Sí, hermano? Bueno, hasta aquí, hermanos, ya no eran unos cuantos hermanos, ¿verdad? Sino aquí ya vemos de que ¿cuántos eran? Eran ya muchos, ¿verdad? Y Corinto llegó a ser una congregación más establecida por el Señor. ¿Sí, hermano Ulises? Aquí se estableció una iglesia ¿de quién? De Cristo, una iglesia del Señor. Pero en este tema no solo Pablo predicó a los judíos y a los gentiles, sino también dice el texto que Pablo fue animado ¿por quién? Hermano, Pablo fue animado por el Señor, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 9? Miren, ponle ahí, Saraí, el versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fíjense, hermano, para empezar, Pablo tenía un problema. Ahorita que acabamos de leer lo que sucedió, hermanos, pareciera que todo iba de victoria en victoria, ¿verdad que sí? Pero dentro del corazón de Pablo había otra cosa. ¿Verdad que a veces parece que estamos contentos, pero hasta nos duele el cuerpo, ¿verdad que sí, hermano? Pero no parece que nos duela el cuerpo. Bueno, pues así es lo que estamos viendo aquí. Hermano, Pablo tenía temor, fíjense, dentro de su ser. Hermano, para este punto se supone que Pablo estaba gozoso y desbordante de confianza, ¿verdad? Por lo que acabamos de leer. Pero fíjense, no, hermana Santi, no era así. Vean, pero cuando llegamos a este versículo 9, nos sorprende porque leemos que el Señor se le apareció a Pablo con ese mensaje. ¿Verdad? ¿Cuál es el mensaje? No temas. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué le va a decir el Señor eso si no tenía temor? ¿Verdad? El Señor se lo dice porque Pablo tenía ese sentimiento dentro de su ser. Ahora, pregunta, para este momento en que el Señor Jesús se le aparece, ¿Pablo estaba con temor? Bueno, pues como decíamos, la respuesta es que sí, hermano. Aunque nosotros pensábamos que no tenía miedo, ¿verdad que sí? Hasta los versículos donde ahorita leíamos, ¿verdad? Por el trabajo que Pablo estaba llevando a cabo. Hermano, pero la realidad es que sí tenía miedo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Verdad? Eso lo sabemos por lo que Pablo escribió en la primera carta, hermanos, de Corinto.
allá en aquella carta les habló de su condición mental. Miren, eso lo dice en 1 Corintios 2, del 1 al 3, hermanos. Fíjense lo que dice. Dice Pablo ahí: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, ¿a quién les está diciendo eso? A los hermanos de Corinto, ¿verdad? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia ¿de qué? De palabras. De palabras, o sea, como la sabiduría de los de Atenas, ¿verdad? O de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Pero ¿cómo estaba Pablo cuando estaba con ellos, hermanos? Dice: y estuve con vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Entonces, hermanos, pregunta: ¿por qué cuando Pablo entró en la ciudad de Corinto se encontraba con mucha debilidad y temor y temblor? Bueno, conociendo algo de la situación de Pablo y de lo que es el espíritu humano, podemos entender algunas cosas. Miren, una de las cosas por qué Pablo tenía temor, hermano, era su pasado perturbador, ¿verdad? Al igual que muchos de nosotros, Pablo dejó que los eventos del pasado agobiaran su mente. Por ejemplo, hermano, una de las cosas que te desanima, hermano, es de que la gente no obedezca y que le prediques. No te desanima, hermano, si te pones triste. Vean, pues Pablo sí, hermano, por lo que estamos viendo. Vean, las pocas personas que respondieron en Atenas, sin duda lo perturbó, hermano. Y él pensaba que esto pudiera pasar también en Corinto. O sea, que cuando entró a predicar en Corinto, dije, a lo mejor aquí también estos están igual. Y no era para menos, hermano, porque ¿cómo eran? Eran bien mundanos, ¿verdad que sí? Eran bien carnales. ¿Verdad que sí es difícil batallar con la gente que se anda peleando y con la gente que anda haciendo desmanes? ¿Verdad? Entonces, además, hermano, en su mente tenía la preocupación por lo que estuvieran pasando los nuevos cristianos de las iglesias principiantes allá en Filipos, porque atrás, ¿a quién había dejado, hermanos? 3 congregaciones: la de Tesalónica, la de Filipos y la de Berea. ¿Verdad? Y se preocupaba ahí. ¿Cómo estarán aquellos hermanos? No se les habría metido el diablo ahí. Hasta en una ocasión dijo el apóstol Pablo, hermanos, dice: no sea que los hubiese tentado el tentador, ¿verdad que sí? Así dice, hermano. Entonces, otra cosa, hermanos, en la cual Pablo tenía temor era un presente incierto. Antes de que llegaran Silas y Timoteo, se sentía solo, hermanos, en medio de una ciudad de 500,000 de personas. Es probable además que Pablo entrara a Corinto sin un centavo en sus bolsillos. Fíjense, hermano, no traía dinero. Aún más, hermano, es posible que ante la ausencia del doctor Lucas, Pablo estuviese enfermo cuando llegó a Corinto, ¿verdad? Porque ahí Pablo menciona allá en el texto que leímos, menciona la palabra que debilidad, hermanos. Y eso se refiere a que el cuerpo estaba enfermo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de que Pablo también hablaba del aguijón en qué, hermano? En la carne. ¿Verdad? Fíjense, hermano, Pablo andaba también ahí, posiblemente andaba enfermo. O sea, ese temor, todo lo que se le juntaba, hermano, lo llenaba de temor. ¿Verdad? Entonces, los hermanos en Corinto estaban familiarizados con ello, hermanos. La soledad unida a la pobreza y la enfermedad puede llenar de temor a cualquier corazón robusto. Pablo también, hermanos, debió haberse sentido intimidado por alguna medida por la ciudad misma de Corinto, ¿verdad? Una ciudad grande, opulenta y corrupta hasta el alma, hermano. La fama que tenía Corinto era de un lugar mundano donde la gente se iba a divertir, ¿verdad? En la parte superior de la ciudad estaba Acrocorinto, hermanos, la cual estaba coronada del templo de Afrodita, conocida como la diosa del amor. Fíjense, hermano. O sea, en Corinto había un cerro, ¿verdad? Y allá se le llamaba Acrocorinto. Ahí estaban las casas de los políticos y estaba el templo de esa diosa Afrodita, hermano, ¿verdad? Conocida como la diosa del amor, ¿verdad? Algunos historiadores seculares mencionan que las 1000 sacerdotisas se servían en ese templo, hermanos, y daban culto por medio de la prostitución, las cuales bajaban, hermanos, cuando terminaban ahí el culto, bajaban a la ciudad,
¿verdad? Bajaban de las montañas por las noches, hermanos, para ofrecer su oficio en las calles de la ciudad, hermanos, de la prostitución. Entonces, cuando Pablo miraba a Corinto, su sensualidad, idolatría y arrogancia intelectual, hermano, te abruma eso, hermano, te pone tenso. O sea, hermano, y es complicado predicarle a uno que es mundano, ¿verdad, hermano? A veces el mundano le gusta el placer y no viene a Cristo, porque no quiere dejar lo que le hace disfrutar. Para que sus obras no sean reprendidas. Para que sus obras no sean así, hermano. Y esto debió agobiarlo, hermanos. Nada más, hermano, echemos un vistazo a la primera carta de Corintios y veremos lo que esto significó. Miren, ¿se acuerdan de lo que dice primera de Corintios 6:9? Fíjense, allá dice, ¿no sabéis que qué? Los injustos no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Dice, no erréis, ni los ¿qué? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice Pablo, ¿y esto era qué? Anda, entonces todo lo que había ahí, hermano. Pero conocieron al Señor Jesucristo, hermano, y cambió sus vidas y sus corazones. Hermano, o sea, por eso Pablo cuando llegó a esa ciudad, hermano, no era para menos de que tuviera temor. Hermano, si Atenas había sido un terreno espiritualmente estéril, Corinto era como un desierto, ¿verdad? Donde hasta el sol está bien fuerte, hermano, y no va a crecer ni la planta. Así era el terreno de Corinto, ¿verdad? Pero hermanos, Dios tiene poder, ¿verdad? ¿Verdad? Para Dios no hay nada que imposible. Hermano, por último, es probable que Pablo estuviera preocupado acerca de lo que había de suceder en el futuro. ¿Verdad? El éxito comercial de Corinto, ¿verdad?, atrajo a un gran contingente de judíos, lo cual significaba que la sinagoga sería fortalecida por los judíos. ¿Sí, hermano? Ahorita hablábamos del destierro, ¿verdad que sí? Y ese destierro trajo a muchos judíos. Y cuando llegaban los judíos a Corinto, ¿a dónde iban? A reunirse a la sinagoga, hermano. ¿Verdad? Era una sinagoga que se estaba fortaleciendo por los judíos, donde Pablo, hermanos, como habíamos leído, inició su obra, pero también significaba que podía haber problemas, ¿verdad? Entonces, hermano, la obra de Pablo se había desarrollado en un esquema básico como sigue. O sea, en las otras ocasiones que leímos cuando predicaba Pablo en las ciudades, siempre sucedía lo siguiente, hermanos, miren. Tenía un éxito inicial, luego, hermanos, surgía la fuerte oposición de los judíos y luego, por último, lo maltrataban a Pablo, ¿verdad que sí? Lo dice que allá lo apedrearon, ¿sí se acuerdan? Cuando lo apedrearon, hermano, y luego lo echaban fuera de la ciudad. Ese era el ciclo de lo que siempre sucedía. Entonces Pablo también tenía temor de que eso pudiera suceder aquí en la ciudad de Corinto, hermanos. Entonces, en otras ciudades había sido golpeado, apedreado, encarcelado y forzado a salir de la ciudad. Y todo esto afectaba a Pablo en su persona, hermanos. Pero, hermanos, Dios tenía soluciones. Vea, cuando Pablo estaba con debilidad y mucho temor y temblor, hermanos, Dios no le abandonó. Vea, Pablo después se referiría a Dios como el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, hermanos. Eso lo dice Primera de Corintios 1:3. Entonces, es probable que entre otras ocasiones tuviera en mente cómo Pablo había consolado cuando vino a Corinto, hermanos. Entonces, Dios está con nosotros, hermanos, no solamente cuando está el brillo en nuestras vidas, hermanos, en nuestras almas, sino también cuando viene la negrura de la desesperación, ¿verdad? Y Dios en ese momento nos colma de bendiciones, ¿verdad? Dios no nos desampara. Entonces, cuando Pablo estuvo abandonado y desanimado y desilusionado, hermano, ¿qué es lo que hizo Dios por Pablo? Bueno, según el texto dice que suplió providencialmente todo lo que necesitaba, hermano, ¿verdad? Para calmar sus temores. Hermano, dice el texto ahí que cuando Pablo escuchó de eso, ¿verdad?, dice que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Y fue durante este tiempo que Pablo escribió la primera y segunda carta de Tesalonicenses. Fíjense, hermano, ahí es donde la escribió. Pero, hermano, en este tema, cuando Pablo predica en Atenas, no solamente Pablo fue animado por el Señor,
sino que también Pablo fue acusado por los judíos de quebrantar la ley. Fíjense, el temor que tenía Pablo, hermano, era de que otra vez lo persiguieran los judíos, ¿verdad que sí? Y que lo volvieran a golpear y luego lo echaran. Ya no quería que lo golpearan. ¿Verdad? Hermano, y precisamente es lo que viene aquí, ¿verdad? Pero vamos a ver que el Señor estuvo con él y no permitió que sucediera. Mira, Hechos, ahí en 18:12, fíjense lo que sucedió. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, hermano, lo querían matar. ¿Verdad? Qué terribles son los judíos, ¿verdad que sí, hermano? O sea, tienen un corazón malo, tienen un corazón que no ama la palabra de Dios, que no aman lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿verdad? Dice, y que lo llevaron al tribunal, hermano, dice el versículo 13, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, o sea que fíjense, Pablo empezó a hablar su defensa. ¿Lo escuchó? ¿Quién lo escuchó? Galión. Hermano, y ¿verdad que tú percibes si aquella persona está diciendo la verdad o está diciendo la mentira? Bueno, pues es lo que percibió Galión, hermano. Dice, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque no quiero ser juez de estas cosas. O sea, lo que está diciendo es de que, lo que está diciendo Galión, hermano, es de que le está diciendo a los judíos, no revuelvan la religión con la política, ¿verdad? Porque ellos estaban como que dando a entender que Pablo estaba en contra de la ley, de la ley romana, hermanos, ¿verdad? Y por tanto se tenía que ser castigado. Vea, pero cuando escuchó Galión lo que dijo Pablo, pues estaba hablando de la religión, ¿verdad? O sea, de hecho hoy en día, ¿verdad? Que se dice que no puedes meter la política con la religión, ni la religión con la política, ¿verdad que sí? Hermano, y es lo que vemos aquí, que Galión se dio cuenta, dice el versículo 15, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. O sea que, hermano, los perseguidos o los perseguidores se convirtieron en ¿qué? En perseguidos. Porque, hermano, acuérdense que el principal de la sinagoga, antes, ¿cómo se llamaba? Crispo, ¿verdad? Pero ahora el que se quedó como encargado de los judíos, ¿cómo dice que se llamaba? Se llamaba Sóstenes, ¿verdad? Sóstenes es el que se quedó como principal de la sinagoga, hermano. Y le dieron, como dicen aquí en México, le dieron una recia, ¿verdad que sí? O sea, los perseguidores se convirtieron ¿en qué? En perseguidos. ¿Verdad? Porque los griegos se dieron cuenta de que Pablo estaba haciendo las cosas buenas, hermano, y los judíos estaban haciendo cosas indebidas. ¿Verdad? Estaban hablando donde no era algo real. Y le dice que le dieron una recia, hermano. Dice, le golpearon delante del tribunal. Es que antes el tribunal no estaba en un salón, hermano. El tribunal se hacía al aire libre, ¿verdad? Galión se fue y se quedaron ahí. Estos, miren lo que están haciendo, y le dieron una golpiza, ¿verdad, hermano? O sea que Dios estuvo con Pablo, hermano. Dice el versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderando desde Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero Galión, fíjense, dice, nada se le daba de ellos, o sea que no le interesaba, ¿verdad? Los dejó que hicieran lo que quisieran, ¿verdad? Entonces, hermano, pero miren, también otra cosa que podemos ver en la escritura acerca de cuando Pablo predica el evangelio en Corinto, vamos a ver también, hermanos, que Pablo se despidió de los hermanos en Corinto. Ahí lo dice el versículo 18, miren, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió ¿de quién? De los hermanos, ¿verdad? Y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto.
O sea, hermanos, durante 1 año y medio, sin duda, se habían formado lazos muy estrechos entre Pablo y los corintios. Y Lucas, hermanos, no describe esta despedida, pero posiblemente fue como la despedida que tuvo con los efesios. ¿Sí se acuerdan de los efesios, hermanos? Cuando dice que tenía que ir a Jerusalén y que ya no iban a ver más el rostro de Pablo. Hermanos, dice ya Hechos 20:18, dice que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. O sea, qué bonito, hermano, ¿verdad? De que cuando predicas el evangelio y llegas a tener aquel amor, el amor de Cristo, ¿verdad? Y sin duda te da tristeza cuando alguien se va, hermano, y ya no va a regresar, ¿verdad? Pero Pablo sí regresó, hermanos. Miren, dice, ya para concluir, hermanos, fíjense, son muchas las lecciones que podemos aprender cuando Pablo estuvo en Corinto, ¿verdad? Fíjense, una de las lecciones es que aún los mejores siervos de Dios tienen temor, ¿verdad? Y Pablo los tuvo. No debemos de avergonzarnos de admitir nuestros temores. También Dios no nos abandona cuando nuestros corazones se llenan de temor. Más bien permanece cerca de nosotros y nos ayuda. Nos ayuda así como ayudó a Pablo, hermanos. Nos da amigos para alentarnos. Nos da trabajo para revitalizarnos. Nos da oportunidades para retarnos, hermanos, para predicar el evangelio. Y promesas para sustentarnos. Sí, hermanos, ¿cuál era la promesa que le dio el Señor a Pablo, hermanos? Ya no, nadie te va a ¿qué? Vas a predicar libremente, ¿verdad? Esa fue la promesa que le dio el Señor Jesucristo a Pablo. Nadie te va a hacer daño, no te va a pasar nada. Yo estoy contigo, es lo que dijo el Señor. Y también allá en Mateo 28:20, dice, ¿qué dijo el Señor Jesucristo de nosotros, hermano? Yo estoy con vosotros todos los ¿qué? Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, aun si estuviéramos llenos de temor y no abandonamos a Dios, hermanos, Él nos va a bendecir. ¿Verdad? Él bendijo a Pablo y nos va a bendecir a nosotros también. Vea qué bonito, hermano, ¿verdad? Todo lo que sucedió ahí en la ciudad de Corinto, ¿verdad? Una ciudad bien difícil, bien complicada, ¿verdad? Por la idolatría y por la gente carnal que había ahí, ¿verdad? Pero aún así, hermano, ¿y qué cosa, verdad? Esa es otra de las lecciones, ¿verdad? Que Dios va a salvar hasta la persona más mala o la persona más sucia que pueda haber en este mundo, ¿verdad? Cuando conoce el evangelio de Cristo, ¿verdad? Porque ahí se manifiesta el amor hacia nosotros, hermano. Y eso es lo que nos cambia a nosotros, ¿verdad? El amor que Cristo ha manifestado por cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Dios les bendiga, hermanos.